Aquí en la pantalla de C5N, tercera temporada ya, seguimos en estos flamantes nuevos estudios. Vamos a entrevistar hoy a dos candidatos a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, candidatos a diputado nacional. Van parte considerable del programa a uno de los temas que tema de fondo, y consideramos nosotros que en lo que va de la campaña no está tratado con la suficiente profundidad, con la importancia que se merece. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del narcotráfico, algo que afecta, impacta a toda la sociedad, pero particularmente a... Vamos a entrevistar a una de las máximas autoridades, cuyo título nos da un poco la de publicar Juan Gabriel Tocó. ¿Qué hacer con la problemática de las drogas? Del conurbano, hoy nos estamos ocupando del narcotráfico. Queremos compartir con de prevención y lucha contra el narcotráfico. Prevalencia, consumo de drogas y otro tipo de drogas que se consumen legalmente, tabaco y alcohol, y vaya la importancia que tienen. Pero vamos a focalizarnos en el consumo, en las drogas ilegales. Ahí están viendo consumió no es un consumo puramente recreacional, sino que genera dependencia. Pasemos ahora a una droga que tiene algún riesgo mayor que la marihuana, que es la cocaína. ¿Cuál es el grado de prevalencia del 0,8% de la población consumió? Estamos hablando de población de adolescentes hacia arriba. El 0,8 consumió cocaína en el último año. La mitad, es decir, el 0,4, tiene algún tipo de síntoma de dependencia. Así como en la marihuana, el consumo es problemático. No es gente que consume cocaína recreacionalmente y esto le genera algún estímulo para lo que sea, sino que además le genera dependencia y eso es un problema. Sigamos subiendo en la escala de gravedad a en el último año. 0,1 es uno de cada 1000. Uno de cada 1000 de la población. Insisto, lo de la población, ahora enseguida se van a dar cuenta por qué subrayo lo de la población. 0,1, si ustedes quieren, uno de cada 1000 consumió pegamento, inhalante en el último año. 0,05, es decir, uno de cada 2000 consumió éxtasis en el último año. Y el 0,02 o uno de cada 5000 consumió pasta base opaco. La población, porque muy probablemente estabas viendo estos números y decían, son muy pequeños, son
es que la problemática de la focalizados en la juventud, esos números que eran pequeñitos se elevan y por ahí vos tenés en estudio voluminoso que publicó la Universidad Católica este año. Esto está, insisto otra vez, es la prevalencia, cómo afecta, cuánto afecta al consumo, pero en la población juvenil. El 14% de los jóvenes consume intensamente marihuana. No es el consumo total, sino es el consumo intenso, es decir, muy frecuente de marihuana. El 3,5% de los jóvenes consume intensamente cocaína. Otra vez, para que quede claro, no es el consumo total, son los que consumen cocaína con cierta... de los jóvenes consumió pasta base o último, también datos de la Universidad Católica del Barómetro. Presten atención a esto. 4 consigue la droga fácilmente. Pese a tratarse de drogas ilegales, es decir, que está prohibida su comercialización, 4 de cada 5 jóvenes dice que si quisiera conseguiría la droga fácilmente. Y el último dato, aterrador, el 60%. Enseguida vamos a dar más datos de a Juan Gabriel Tocatlián y dedicarnos y preguntarle a qué hacer con todo esto. Muy les decía yo al comienzo que inicialmente a lo largo de la campaña. Llamativamente, el presidente mucho en sus discursos, pero llamativamente en Mendoza, refiriéndose al tema narcotráfico, se manifestó en un tono inusual. Mauricio Macri. Es el nivel de pobreza como hoy lo sabemos. Queremos saber cuál es el problema con la inseguridad como hoy lo sabemos y enfrentar el narcotráfico, como dijo el gobernador y como lo estamos haciendo, sin miedo, sin complicidades. Porque destruye nuestra familia, hacen mierda a nuestros jóvenes. Y no hay excusa para ningún político, para ningún juez, para ningún fiscal, para ningún policía, a ser cómplice de ellos. Suele escuchar pronunciando malas palabras ni ese tono tan alto. José, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Decía, más datos de contexto para ir a la entrevista con Juan Gabriel Tocatlián y hacerle la pregunta, ¿qué hacer con esta problemática? Efectivamente, si te parece, vamos a tratar de enfocar el tema del narcotráfico desde otro punto de vista. Lo escuchamos recién al presidente diciendo que quiere echar a los narcotraficantes de la Argentina como si fueran extranjeros o extraterrestres, digamos, ¿no? Si los va a echar de la Argentina, uno presupone que sería por eso. Parece que muchas veces se enfoca el tema del narcotráfico desde el punto de vista de la desidia de las fuerzas de seguridad, de la complicidad de las fuerzas de seguridad, de la complicidad del poder político, la desidia. Voy a tratar de plantear ahora algunas reconfiguraciones geopolíticas que se dieron en el mundo, tendencias globales que hacen
el lugar un poco más central que viene ocupando Argentina en materia de narco, la podemos ver Esta es una de las series basadas en Pablo Escobar, sí, ¿no? es la muerte de Pablo Escobar contada por Narcos, una muy buena serie de Netflix en el 93 que marca uno de los hitos de esta reconfiguración y el fin del cartel de Medellín, que en algún momento llegó a concentrar, nunca se sabe del todo, pero una parte importante del comercio de droga mundial, ayudó a cambiar negocio narco. Antes los cárteles estaban organizados de una manera piramidal. Los economistas dirían una integración vertical de todos los eslabones de la cadena de producción. Desde el cultivo, primer procesamiento, segundo procesamiento, distribución mayorista y distribución minorista, todo dentro... Grandes organizaciones. Grandes organizaciones. Integración vertical, del principio al fin, con un solo narcotraficante muy visible. Pablo Escobar, sabemos, tenía un zoológico, fue amante de una periodista importante, etcétera, de alto perfil, digamos, ¿no? Ahora... Candidato incluso. Candidato, fue elegido, de hecho, diputado. Bueno, el negocio narco se mutó de manera tal que cada vez más se organiza de una manera intermodal. Son postas. Cada eslabón de la cadena, por una cuestión evidente de seguridad, no tiene contacto con los otros eslabones. Muchas veces se hacen en diferentes países, de modo tal que si cae un eslabón no se rompe toda la cadena, sino que sobreviven. Esta organización intermodal del negocio narco obligó a buscar otras rutas, entre ellas la Argentina. Esa es una primera explicación. Segunda explicación es el desplazamiento geográfico de los cultivos de cocaína en el mundo. Mira, esta era la producción de cocaína según la ONDCP en el 2005. Fíjate, Perú concentraba el 29,7%, Bolivia el 13,1% y Colombia un notable 57,1% en 2005. Vamos a ver lo que pasa... Esto es 2005. 2005. Vamos a ver lo que pasó en el 2011, si no me equivoco, que son los últimos datos que conseguimos de este tema, cómo se fue desplazando la producción de cocaína. Fíjate cómo creció Perú, 39,9%, creció Bolivia, 34,6%, y cómo se redujo... Sobrepasaron inclusive a Colombia. Efectivamente, cómo se redujo la producción de cocaína en Colombia. Esto es en parte consecuencia del Plan Colombia, de la ofensiva de Estados Unidos, de una serie de cuestiones. Juan Gabriel es especialista en esto, no me meto, pero simplemente mostrar cómo el narcotráfico no desaparece. En todo caso se desplaza y en todo caso muta. Por una sencilla razón, porque sigue habiendo consumo y un consumo creciente. En tanto haya demanda va a haber oferta, es una ley básica del capitalismo. Ahora, ¿dónde quedan Perú y Bolivia y dónde quedan Colombia en relación a Argentina? Perú y Bolivia son países mucho más cercanos a Argentina, en relación a Colombia. Esto también ayuda a explicar por qué hay más narcotráfico y hay más droga en Argentina. Y el tercero son las nuevas rutas del narcotráfico. También el desplazamiento de la producción hacia Perú y hacia Bolivia hizo que se empezaran a buscar nuevas rutas. En algún momento la cocaína salía directamente de Colombia a Estados Unidos, de Colombia a Europa. Ahora se triangula cada vez más, pasa por el puerto de Buenos Aires, pasa por Ezeiza y de ahí se va muchas veces a África y de ahí a Europa. ¿Por qué Argentina y no otros países? Es una cuestión muy básica. Argentina tiene mucha frontera poco custodiada, no porque sea una frontera, los militares sean, o la gendarmería sea inepta, sino porque hubo pocos conflictos limítrofes. Un país con poca... Yo recuerdo a Sergio Berni, el viceministro de Seguridad, cuando le cuestionaban la permeabilidad de la frontera, decía, el lugar de mayor consumo de drogas son los Estados Unidos. Claro. Alguien puede poner en duda, o alguien puede pretender que Argentina sea más eficiente en controlar la frontera que los Estados Unidos, por donde entra toda la droga que se consume en Estados Unidos. Y una última cuestión, Marcelo, ¿por qué Argentina? Bueno, Argentina tiene dos de los puertos más grandes de Sudamérica, que son Buenos Aires
Y Rosario, ¿por qué Rosario y no Mendoza o Tucumán como epicentro del narcotráfico? Porque es un puerto, porque la droga sale desde ahí. Después de todo esto, la pregunta, ¿qué hacer con las drogas? Que es el título del libro que acaba de publicar Juan Gabriel Tocatlián. Juan Gabriel, gracias por venir. Gracias por la invitación. Juan Gabriel, además de profesor académico en la Universidad de Itela, es doctor en Relaciones Internacionales. La pregunta te la hiciste vos en el título, así que no hace falta repetirla. Bueno, digamos, ustedes hicieron una serie de presentaciones que me parece que dan pie para hacer 3 o 4 grandes definiciones. La primera es qué entendemos por el problema de las drogas, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos el foco cuando hablamos del problema de las drogas? Yo en general prefiero hablar del fenómeno de las drogas, que me permite de esa manera ubicar los nudos problemáticos. Uno de ellos siendo, por ejemplo, el abuso de las sustancias psicoactivas. Otro de ellos siendo el lavado de activos. Otro de ellos siendo las redes transnacionales que lucran con estos fenómenos, y otro de ellos siendo la debilidad de los estados, la porosidad de los estados. Y la violencia, ¿no? Y la violencia. Y todo ese engranaje que genera una masa de riqueza enorme y genera fuertes niveles de violencia, aunque también el narcotráfico tiene la capacidad, una capacidad dual. Es decir, utiliza la violencia, pero también sabe cooptar. Utiliza distintas redes institucionales y las sabe utilizar políticamente. Utiliza mecanismos de lavado del sistema financiero internacional y ahí no hay violencia, ¿sí? Entonces, esa es una primera definición general. La segunda es que estamos frente a un fenómeno permanentemente mutable. Es decir, la definición del crimen organizado, particularmente vinculado a las drogas, es su capacidad de maleabilidad, de configurarse geográfica y también en términos de los recursos. Hoy ya no habla casi nadie del fenómeno del narcotráfico per se solo. Para tener una idea, los estudios de Naciones Unidas a los que hicieron referencia, los del 2016, muestran que solamente 1/3 de la renta que obtiene el crimen organizado proviene de las drogas. El resto proviene de contrabando, tráfico de personas, desechos nucleares, armas, toda una configuración que nos hace poner el narcotráfico ahora en un contexto geopolítico muy distinto. No es el monotema, el único tema, es parte de un entramado mucho más sofisticado, mucho más complejo, mucho más dinámico y mucho más mutable. Y en tercer lugar, yo diría que a la pregunta sobre la geopolítica de las drogas, y en particular el caso de Argentina, me parece que una de las cuestiones fundamentales para romper mitos es quebrar la idea de que hay países productores y países consumidores, países que demandan y países que ofrecen, países de tránsito y países donde se lava. Hoy el engranaje del fenómeno de las drogas se da concurrentemente en la mayoría de los países. Es decir, Estados Unidos es un gran consumidor de sustancias psicoactivas, sí. Es un gran sitio de lavado de activos, sí. Es el mayor productor en estos momentos mundial de marihuana, sí. Drogas sintéticas también. Drogas sintéticas, opioides, metanfetaminas, etcétera. ¿De marihuana también? Sí. Tuvo ya para el año 2011, era el primero y lo ha continuado siendo, superando a México. Sí, es legal en varios estados, por otra parte. Por otro lado, hay 26 estados que han legalizado la marihuana, unos para fines medicinales y otros en toda su cadena. ¿Y eso es la sumatoria de la autoproducción? ¿O no, Estados no Unidos, solamente? Estados Unidos además se autoabastece, pero se autoabastece con una marihuana que el componente alcaloide se llama THC, que es la más potente de todas las marihuanas. Es decir, es superior a la Golden Santa Marta, que en su momento en los 70 era la colombiana, superiorísima a la mexicana, no tiene paraquat ni tóxicos encima. Superior entonces, a la paraguaya. Superior a la paraguaya. Entonces, pero también cuando vemos otros países, Argentina. Bueno, Argentina tiene lavado,
tiene procesamiento de ciertas drogas, tiene bandas organizadas, es decir, lo que tenemos en cada país es una síntesis de lo que se reproduce y por lo tanto las divisiones tradicionales de unos y otros, repito, demanda, oferta, consumidores, productores, lavadores y productores de precursores químicos, no ayuda hoy a explicar mucho este fenómeno. Insisto con la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Vos sos muy contundente acerca de los resultados de lo que se viene haciendo. Sí, son malos, magros, frustrantes y no van a llegar a ningún lado, pero por otro lado no hay un consenso mundial sobre qué hacer. Lo que tenemos es un paradigma en transición. El paradigma prohibicionista más agresivo está severamente cuestionado y está seriamente también erosionado. ¿Tenemos algún otro modelo alternativo? Todavía no. Pero en el camino, y ahí viene qué hacer con las drogas, hay dos cuestiones que son fundamentales. Uno, que se ha abierto el camino para la experimentación. Hoy la experimentación, es decir, el ensayo y error de salir de políticas punitivas, restrictivas, Uruguay, en los estados, varios estados de los Estados Unidos, una nueva política, bueno, Portugal, sí. Las dosis personales en la República Checa, tenemos muchos ejemplos. O sea, se está flexibilizando el paradigma prohibicionista. Exactamente, estamos diciendo, bueno, esto ha sido tan negativo, sus resultados generales han sido tan pobres. La prohibición y la punición, que vamos hacia algo distinto. Agrego un caso muy interesante. El estado de Oregón acaba de votar en los Estados Unidos la decriminalización, es decir, la sanción administrativa más no punitiva delictual del consumo de todas las drogas, marihuana, heroína y cocaína. Entonces, estamos viendo experimentos. Vamos a ver cómo resulta eso. Pero mientras tanto hay otro fenómeno que es importante detrás de esto, y es que ya se admite que el mercado de las drogas en Argentina, en Colombia, en Europa, en China, en Rusia, es un mercado regulado, pero regulado por las mafias. Aquí lo que se trata es de pasar a una regulación estatal, de un rol del Estado distinto. Y en ese sentido, la clave es entender que cualquier mecanismo regulatorio es muy exigente, hay que hacer muchas cosas bien. Hay que tener una buena política de salud, por ejemplo. Hay que tener una buena política de justicia, por ejemplo. Hay que tener una buena política de derechos humanos, por ejemplo. Hay que tener una buena política para la juventud. Hay que tener mucha política preventiva. Entonces, ¿experimentamos? Sí. ¿Dejamos totalmente la de prohibición? Todavía no, pero estamos en un camino interesante de observar, de ver, ensayo y error. Una última pregunta, curiosidad. ¿Te consultó por este tema algún político? Que yo recuerde, por ahora no. Hemos hecho entonces, lo digo seriamente, un gran aporte. Gracias por venir, Juan Gabriel. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, José. Gracias, Marcelo. Nos estamos yendo a un corte y cuando volvamos vamos a estar entrevistando a Martín Lustó y después a Daniel Filmus. Quédate ahí.